Aquí estamos, listo para lo que va a ser la última sesión. Que va a ser la sesión de ejercicios del tema 7. Voy a hacer lo de siempre, que es mostrarle primero la tarea, los enunciados de la tarea para que ustedes la vean, y aproveche de preguntar, y después mostrar los ejercicios resueltos. Pero antes les voy a informar qué es lo que viene a continuación. De partida, estaba contemplado de que, en principio, de que el próximo jueves y el próximo martes iban a haber sesiones de consulta, y de que el jueves de la próxima semana iba a empezar las entrevistas. Recibí una información de la coordinación en la cual se estableció un pequeño cambio. La primera situación de que este jueves y toda la próxima semana no van a haber clases. Ya terminamos lo que son las sesiones de los correspondientes a los módulos, estaremos terminando hoy día. Por lo tanto, este jueves y la próxima semana ya no habría más sesiones. Y para el martes 25 habría agendada sesiones de entrevistas particulares para resolver situaciones límite. Ahí tienen que estar atentos a lo que es el aula USM, porque van a salir publicadas las notas de las situaciones definitivas, porque yo les publico periódicamente lo que son las tareas, pero esto también depende de las notas de laboratorio, que esa es una información que yo no manejo. A partir de eso se van a poder determinar las situaciones y se van a resolver posteriormente los casos más límites. O sea, en concreto significa que esta sería la última sesión de clases propiamente tal, en el sentido de una sesión en horario de clase, que va a ser grabada y que posteriormente se va a dejar disponible en YouTube. Por lo que entendí, irían para casos límites. Eso es lo que entendí por ahora. En otras palabras, es bastante probable que las personas que entregaron todas las tareas, les fue bien en todas las tareas y anduvieron bien en los laboratorios, puedan pasar un resto de verano bastante tranquilo en lo que concierne a física. Además, hay un tema que entiendo de que a fines de esta semana y la próxima semana tienen pruebas de programación y de matemáticas. Van a ser online. Entonces se optó por dejar, como ya hemos terminado estamos terminando lo correspondiente a las sesiones, se va a optar por dejarles libre el camino para esas pruebas. No sé si hay dudas con esto. Ok. Vamos con lo primero que les quiero mostrar es el enunciado de la tarea. Esta sería la tarea que tienen que entregar antes de la medianoche del Día de los Enamorados. ¿Ya? Tenemos la polea de la figura, se puede considerar como un disco de masa 2M y radio R. Una de las masas M está unida a una cuerda enrollada en una pestaña radio R medio y la otra cuerda está enrollada al borde de la polea. La situación inicial del sistema se suelta desde el reposo con las dos masas ubicadas a la misma altura. La rotación alrededor del pivote en sentido de las agujas del reloj o en sentido opuesto, explique cómo determinar su respuesta. Y B, construye el modelo y úselo para calcular la aceleración angular de la polea y la aceleración de las masas. El modelo debe incluir construcción de diagrama de cuerpo libre extendido, predicción de aceleraciones, construcción de la ecuación de movimiento y solución de ecuaciones de movimiento. Esa sería la pregunta 1. Pregunta 2. El carrete de la figura, ¿no?, tiene masa M, radio exterior R y radio interior R medios. El momento respecto a su eje es I. C
Remolque el carrete sobre una superficie horizontal mediante una cuerda enrollada en el cilindro interior, primero con la cuerda por abajo y luego con la cuerda por arriba, aplicando en ambos casos la misma fuerza horizontal F. El carrete no resbala sobre la superficie. Y se pide primero construir un modelo que le permita calcular la aceleración del centro de masa del carrete, magnitud y dirección y la fuerza ejercida por el piso sobre él para el caso 1, y lo mismo para el caso 2. La idea es comparar ambos. Profe, cuando se dice que el carrete no resbala, no se tiene, o sea, ¿hay una fuerza ahí involucrada en actuar como roce? ¿O directamente no? Hay Solo... roce necesariamente, para que si Ah, fuera, ya, no hubiera roce, resbalaría inevitablemente. sí. Entonces, hay un roce de por medio aquí. O sea, aquí vamos a tener normal y roce. Ah, ok, gracias. Entonces, les dice la fuerza que sea por el piso sobre él. Si no hubiera roce, la fuerza sería normal en ambos casos, pero si no hubiera roce, resbalaría inevitablemente. Quiere decir que hay un roce, pero hay un roce estático ahí. Lo vamos a ver en un problema. Ok, Y ahora. Y el 3, un anillo de radio R más M puede girar en torno a un eje perpendicular a la figura que pasa por el pivote P. El punto Q del anillo está diametralmente opuesto al pivote P a distancia 2R de él. Al pasar por la posición 1, el anillo tiene rapidez angular omega 1. Pregunta, construye un modelo que le permita calcular la aceleración tangencial del punto Q cuando pasa por la posición 2. D, construye un modelo que le permita calcular la rapidez angular del anillo al pasar por la posición 2. Yo creo que con los problemas que vamos a ver ahora, esto van a quedar bastante claros como para poder abordar esta última tarea. No sé si hay dudas con los enunciados. Sospecho que no. Casi hay una aquí. No. ¿Ok? Entonces ahora, hola José, vamos a ir con la clase de ejercicios. Aquí, bueno, primer error que tengo que corregir acá. Esto es de ejercicios. Ya. ¿Había alguna duda en el chat aquí? Buenos días, profe. Buenos días, José. Disculpa. Compartimos pantalla. No, a ver. No, no. Ups. Ya, el estrés, las ganas de vacaciones se hacen sentir acá. Ya. Clase de ejercicios, martes 11 de febrero, lección paralelo 9. Primera cosa, algo que les mencioné antes, que era las analogías entre traslación versus rotación. En el movimiento internacional hablábamos de posición, en la rotación de posición angular, en el traslación de B, velocidad, aquí hablamos de velocidad angular en rotacional, A, aceleración, alfa, aceleración angular, F, fuerza, el análogo para el rotacional es el torque, el análogo para la masa en el movimiento rotacional es el momento de inercia, aquí tenemos energía cinética de traslación y aquí energía cinética de rotación, un medio, masa, momento, inercia, B al cuadrado, omega al cuadrado. Nosotros alcanzamos a ver el momentum lineal, P igual M por B. El análogo es lo que se llama el momentum angular, que es un tópico que no se alcanzó a ver en este curso, que es L, que va a ser el momento de inercia por la velocidad angular. Aquí tenemos el segundo principio de Newton para traslaciones, F igual M por A. Y el segundo principio de Newton para rotación es torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Una cosa que había quedado pendiente. Algunos detalles del vector velocidad angular. Y tenemos la regla de la mano derecha para determinar la dirección del vector velocidad angular. Que dice aquí, cierra la mano derecha en dirección de la rotación. El pulgar derecho apunta hacia la dirección del
del vector velocidad angular. Si se invierte sentido de rotación, se invierte dirección del vector W, del vector omega. Si rotaciona sobre el eje Z, el signo de omega Z dependerá de si omega apunta en la dirección más Z o se apunta en la dirección menos Z. Y respecto a vector de aceleración angular, que es algo que habíamos tratado de explicar antes, y que considero que no está suficientemente claro, cuando el eje de rotación es fijo, los vectores de aceleración angular y velocidad angular están sobre el eje. Cuando la rueda está acelerando, se está aumentando sobre la magnitud de su velocidad angular, la aceleración angular apunta en la misma dirección de la velocidad angular, y cuando está frenando, ¿qué quiere decir? Que la magnitud de la velocidad angular está disminuyendo, la aceleración angular va en dirección opuesta, a la velocidad angular. Son algunos pequeños detalles que habían quedado en el tintero. Vamos a recordar la corrección del modelo de dinámica, que es lo que tienen que ir en todos los problemas. El modelo va a ser construir diagrama de interacciones, inventario de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, particularmente extendido en las poleas, predicción de aceleración lineal y aceleración angular, construcción de ecuaciones de movimiento, suma de fuerza y de torque, conectar aceleración lineal y angular, calcular aceleraciones, fuerza y revisar inconsistencias. Ese va a ser el modelo que se va a aplicar en los 6 problemas que vienen a continuación. Los 4 dados por la coordinación, más 2 de YAPA que puse yo. Vamos a ir con el problema 1. En el punto P de la cuerda de la figura se aplica una fuerza constante de magnitud F hacia abajo, de modo que el bloque asciende por el plano inclinado. La masa del bloque es M, la polea es un cilindro de radio R y masa M, el roce entre el bloque y el plano y el roce en el eje de la polea son despreciables, y se pide construir un modelo para calcular la aceleración angular de la polea, la aceleración del bloque y las tensiones en la cuerda. Aquí tenemos la situación, este es el diagrama de interacciones, tenemos bloque, la cuerda está separada en dos porciones, cuerda 1 y cuerda 2, que están unidas a la polea, que pasan por la polea. Dado que estas dos cuerdas, como vimos en la clase anterior, van a tener tensiones diferentes, las vamos a considerar como cuerdas diferentes. Vamos a dibujar un agente externo que va a ser el que va a aplicar la fuerza F. Entonces, la polea está conectada al plano inclinado, el bloque también tiene contacto con el plano inclinado, y todos los cuerpos tienen contacto con la Tierra. Este sería el diagrama de interacciones. Nos va a interesar inventario de fuerzas para el bloque y para la polea. El bloque va a tener 3 fuerzas, que va a ser la tensión de contacto con la cuerda, la tensión de la cuerda, el peso y la fuerza de contacto con el plano inclinado, que aquí le vamos a llamar normal directamente. ¿Por qué? Porque como no hay roce, como se dice expresamente que no hay roce, vamos a tener solamente normal. En tanto, la polea va a tener 4 fuerzas. Va a ser la tensión de la cuerda, su peso, la fuerza de contacto con el plano, que sería más bien con la fuerza del eje que está acá, y la tensión de contacto con la cuerda 2, que va a ser la fuerza F, donde el agente externo le va a aplicar directamente la fuerza F a la cuerda 2. Entonces tenemos inventario de fuerza, diagrama de interacciones, y pasamos a los diagramas de cuerpo libre extendidos. Tenemos el de la masa M, que va a tener las 3 fuerzas, la tensión, el peso y la normal. Y la polea va a tener, esta es la fuerza de contacto con el eje, el peso, la tensión y la fuerza F. Donde además tenemos aquí indicar las direcciones de la aceleración y de la aceleración angular de la polea, la aceleración del bloque y la aceleración angular de la polea, que tienen que ser coherentes. Es decir, este cuerpo sube y la aceleración angular tiene que ir girando de manera que sea coherente con la subida del cuerpo. Por eso tienen estas direcciones de acá. A esto se refiere con indicar las direcciones de aceleración. Y aquí vamos a formular las ecuaciones. Aplicando el segundo principio de Newton para fuerzas al bloque, en el eje horizontal vamos a tener que la tensión menos la componente seno del peso, el caso típico del plano inclinado, va a ser igual a la masa por la aceleración. Por eso tenemos una ecuación. Y en el eje Y la normal va a ser igual a la componente coseno del peso. Esta ecuación la dejamos fuera porque no va a ser relevante para la resolución del problema. Segundo, tenemos de que este es un disco. El disco es un cilindro sólido de masa m y r con respecto al eje. Y este sería su momento de inercia, un medio de la masa por r al cuadrado.
Ahora, a la polea se le aplica el segundo principio de Newton para torques, donde en este caso, las dos fuerzas que van a ejercer torque son la fuerza F de esta porción de la cuerda y la tensión de este lado de la cuerda. Y como gira de la manera indicada a favor del reloj, esta fuerza de torque, esta fuerza F va a tener que ejercer mayor torque que la tensión. Por eso va a ser que F por R menos T por R va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. O si factorizamos, F menos T por R va a ser igual al momento de inercia por alfa. Ahí tenemos la tercera ecuación. Y finalmente tenemos la aceleración entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular del disco, que es que la aceleración tangencial sería alfa por R, o alfa igual a la aceleración tangencial o la aceleración de la masa por R. Y con esto tenemos cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas, que serían A, alfa, la tensión, y el momento de inercia, me parece. Aunque el momento de inercia aquí está determinado. Tenemos aquí las cuatro ecuaciones. Tenemos aquí las cuatro ecuaciones, entonces lo que viene a reemplazar. La idea es reemplazar la 2 y la 4 en la 3, se hace el reemplazo. Aquí colocamos el momento de inercia, aquí colocamos A partido por R, se simplifica las R's, y nos va a quedar de que F menos T va a ser un medio de M por A, y este 5 se suma a la ecuación 1. Se suman las ecuaciones 1 y 5, T menos mg seno de A, seno de teta, más F menos T es igual a M por A más un medio de M por A. Se suman las ecuaciones 1 y 5, se nos simplifican las T y nos queda una expresión para la aceleración del bloque. Sería F menos mg seno de teta es igual a 3 medios M por A. Y de aquí podemos despejar A. No se simplifica nada. Y A sería 2 tercios F partido por M menos G seno de teta. Esto ustedes después lo pueden comprobar. Aquí con eso tenemos la expresión para la aceleración del bloque. Y teniendo la aceleración del bloque, reemplazamos para obtener todo lo demás. Reemplazamos la ecuación 1. La tensión sería mg seno de teta más M por A. Se reemplaza esta A obtenida. M por 2 tercios de F mg seno de teta. Se hace algo de álgebra. Y se llega a que la tensión de la cuerda va a ser, en la primera porción, va a ser 2 tercios F más 1 tercio mg seno de teta. Y con eso tendríamos la segunda expresión. Y finalmente, reemplazando la ecuación 4 la expresión para la aceleración, 2 tercios F partido M menos G seno de teta dividido en radio, nos va a quedar simplemente 2 partido entre CR por F partido M menos G seno de teta. Y aquí tenemos despejado todo. Y con esto tendríamos resuelto el primer ejercicio. No sé si hay dudas con este. ¿Dudas, consultas con este? A ver, momento. Parece que no. Todo claro, perfecto. Sin más dudas, vamos al tiro a la pregunta 2. Dice, con dos varillas delgadas homogéneas, cada una de masa 5 kilos y largo 1,5 metros, se fabrica el cuerpo rígido de la figura. Que ya en la semana anterior habíamos calculado el momento de inercia respecto al pivote P. Este es un problema repetido. Ahora se pide calcular la aceleración angular del cuerpo en las posiciones A, B y C mostradas. Más que problema repetido, vamos a usar un resultado ya trabajado anteriormente. Tenemos el momento de inercia, ahora hay que ver cuál es la aceleración angular en cada una de estas posiciones. Estamos viendo.
La base es la siguiente, que el segundo principio de Newton para rotaciones, tenemos que el torque neto va a ser igual al momento en S total por alfa, que es la aceleración angular, donde la aceleración angular va a ser el torque neto dividido en el momento en S total. Y del análisis de la semana anterior, vimos que el momento en S total era 7/6 ml al cuadrado. Con esta situación. Entonces, como las varillas son homogéneas, sus pesos se aplican en el punto medio. Veamos la posición A, que es esta. Aquí tenemos los pesos de las varillas. Esta de acá hace torque. Claramente hace un torque 1. Y esta de acá, como está justo debajo de la línea, entre P y este punto sería el brazo de palanca. El brazo de palanca es paralelo al MG, por lo tanto, por eso el peso de esta no hace torque. Porque el ángulo entre fuerza y brazo de palanca en este caso es 180 grados, o 0. 0 en este caso. Por lo tanto, esta no hace torque y el torque neto va a ser solamente causado por el torque de esta. Si este ángulo es 60, este de aquí es 30 y nos va a quedar que ese torque va a ser mg por el brazo de palanca que es L medio por seno de 30. Seno de 30 es un medio, por lo tanto esto va a ser un cuarto mgl. Y teniendo eso, estamos dados y reemplazamos a esta ecuación de acá, que sería un cuarto mgl dividido en 7/6 ml al cuadrado, nos va a dejar una aceleración angular de 3g partido en 14l. El A resulta fácil. Los que siguen no son tan fáciles. Esta situación acá requiere un poquito más de trabajo. Nuevamente vemos los pesos. En este caso ambos pesos van a provocar torque. El torque 1 es re fácil de calcular porque esta barra está horizontal. Torque neto es la suma de los dos torques, que los dos torques van a ir al mismo lado. El torque 1 va a ser mg por el brazo de palanca que es L medio, no hay mucho que decir ahí. Pero el torque 2, este va a estar complicado de calcular. El torque 2 va a ser el peso por esta distancia PQ por seno de 30. Pero en este triángulo PQR, el seno de 30 va a ser PR, que es este lado, dividido en la hipotenusa, cateto opuesto partido en la hipotenusa. Estamos viendo en el triángulo PQR, en este de acá. En el triángulo PQR, el seno de 30, que es este ángulo, va a ser cateto opuesto, que es PR, partido en hipotenusa, que es PQ. Por lo tanto, al reemplazar acá, nos va a quedar mg por PQ por PR partido en PQ. Se simplifican los PQ, por lo tanto nos va a quedar mg por PR. Entonces tenemos que calcular esta distancia PR. Esta distancia PS es igual a L. La distancia QS que tenemos acá es L medios. Entonces aquí tenemos un triángulo QRS que tenemos acá. Este ángulo aquí es 30. Donde seno de 30, que es un medio, va a ser RS partido en QS. Donde RS es un medio de QS. QS es L medio, por lo tanto un medio por L medio va a ser L cuartos. Esto va a ser L cuartos. PR, que es esta distancia, sería PS, que es el largo total, que es L, menos RS, que es un cuarto, hay que calcular, por lo tanto, esa distancia va a ser 3L cuartos. Por lo tanto, PR es 3L cuartos, en consecuencia el torque 2 va a ser mg por 3L cuartos, y el torque neto va a ser mg por L medio más mg por 3L cuartos, y eso nos daría 5 cuartos mgl.
Por lo tanto, el alfa va a ser 5 cuartos mgl dividido en 7 sextos ml cuadrado. Eso nos va a dar finalmente 15 catorceavos g partido por l. Ese es el resultado que daría por acá. ¿Ya? Y veamos el tercero. En este caso, esta barra que está vertical, vamos a tener nuevamente un brazo de palanca directamente colineal con el peso o la fuerza, por lo tanto no va a ser torque, y el torque va a provenir de esta. El torque neto sería igual a este torque 2, que sería mg por la distancia pt que tenemos acá, por el ángulo seno de 30. ¿Por qué es seno de 30? Porque aquí tenemos 60, aquí tenemos 60, y este ángulo acá, en consecuencia, para completar los 90 tendría que ser 30. Esta distancia acá, si hacemos bien el dibujo, extendemos la línea, esto de acá corresponde a la altura de un triángulo equilátero. En el triángulo equilátero PV, del lado L, PT sería la altura, y la altura de ese triángulo equilátero es raíz de 3 medios L. Por lo tanto, tenemos el seno de 30 que es un medio, y tenemos raíz de 3 medios L acá. Por lo tanto, esto sería mg por raíz de 3 medios L por un medio, lo que nos daría raíz de 3 cuartos mgl. Y ese sería el torque neto. Se evalúa acá y nos da finalmente que la aceleración angular en ese punto sería 3 raíz de 3g dividido en 14L. O sea, en este problema, la dificultad está en calcular el torque neto. O sea, dependiendo de la posición hay que hacer uno que otro artilugio matemático, o más bien de geometría. No sé si hay dudas con esto. No, profe. Ok. Espera un momento, a ver. No, todo bien, perfecto. Pregunta 3. La esfera homogénea de masa m y radio r rueda sin resbalar por el plano inclinado. Construye un modelo para calcular la aceleración angular, la aceleración de centro de masa de la esfera y la fuerza ejercida por el plano sobre la esfera. Atención en este problema que puede ser útil para el problema 2 de la tarea. Aquí tenemos la situación. El diagrama de interacciones que es simple en este caso, esfera, plano inclinado y tierra. La esfera con contacto con el plano inclinado y gravitación. La esfera tiene solamente dos fuerzas, que es su peso y la fuerza de contacto con la esfera. Y aquí tenemos el momento de inercia de la esfera, que es, en este caso, 2/5 mr al cuadrado. Esfera rellena maciza de masa m radio r girando en torno a cualquiera de sus diámetros. Y aquí tenemos un aspecto importante que hay que ver. Este sería el diagrama de cuerpo libre. Y hay un detalle importante respecto a roce, que eso es relevante para el caso que ustedes van a tener que analizar en la pregunta 2. Para que la esfera ruede sin resbalar, tiene que existir una fuerza de roce RE en el punto de contacto de este con el plano inclinado. O sea, aquí, si no hay roce, la esfera no puede rodar, resbala simplemente. Entonces, como la esfera no resbala, esta fuerza de roce RE tiene que ser estática y no cinética. Porque si fuera cinética, sería la fuerza de roce cinética tiene que ver con un cuerpo que está resbalando. Por lo que no aplica en este caso lo de mu por normal. Es una fuerza que hay que calcular aparte. Y además, como la normal NE y el peso no ejercen torque respecto del eje de giro de la esfera, que es el diámetro que pasa por su centro, estamos considerando un movimiento compuesto de traslación más rotaciones sobre el eje de giro, del diámetro que pasa por su centro. La única fuerza que ejerce torque es el roce estático R sub E. Y para que este cuerpo ruede hacia abajo, para que tenga la aceleración angular que tiene indicada aquí y la aceleración que tiene acá, el roce tiene que ir necesariamente subiendo el plano. Si va hacia abajo,
si el RAC fuera hacia acá, el torque iría en sentido opuesto y debería estar rodando en sentido opuesto, lo cual no corresponde. La única posibilidad es que el roce estático vaya hacia arriba, tal como se muestra acá. Porque ahí sí, eso provocaría un torque coherente con este movimiento, con esta aceleración y con esta aceleración angular. Entonces vamos a formular las ecuaciones. Tenemos primero la esfera, aplicando el segundo principio de Newton para fuerzas, tenemos que mg seno de 30, que sería esta, menos el roce estático, va a ser igual a la masa por la aceleración, en el eje X. En el eje Y sería que la normal es igual a mg coseno de 30. Aplicando el segundo principio de Newton para torque respecto a la esfera, que sería el roce estático por R, que sería el torque neto igual al momento en S de la esfera por alfa. Aquí se coloca el momento en S de la esfera y nos queda esta expresión final que sería la ecuación 3, 2/5 mr al cuadrado por alfa. Y finalmente la aceleración entre la aceleración del centro de masa y la aceleración angular, en este caso de la esfera. Una pequeña corrección que tengo que hacer acá. Sorry. Esto es... Un momento, que tengo que hacer una corrección. De la esfera. Tenemos aquí las 4 ecuaciones y hay que empezar a jugar. Reemplazamos la ecuación 4 en la 3. Se simplifican las R y con eso tenemos una expresión para el roce estático, 2/5 m por A. Reemplazamos la ecuación 5 en la 1. Reemplazamos el valor de roce estático, nos va a quedar mg por 1/2 menos 2/5 m por A igual a m por A. Mg por 1/2 es igual a 7/5 m por A. Entonces la aceleración nos va a quedar 5/14 de g. Con esto reemplazamos la ecuación 4 y obtenemos la aceleración angular, 5/14 de g partido por r, 5g partido en 14r. Reemplazamos además este resultado en la ecuación 5, nos va a quedar 2/5 por m por 5/14 de g, o 1/7 mg. Y de la ecuación 2 tenemos raíz de 3 medios mg, que sería la normal. Y de RE y la normal, podemos obtener la magnitud de la fuerza del plano inclinado sobre la esfera, que sería ser el Pitágoras de estos dos. Raíz de 3 medios mg al cuadrado más 1/7 mg al cuadrado, lo que nos daría, haciendo todas las operaciones, aproximadamente 0,88 mg, que sería la fuerza total del plano sobre la esfera. No sé si hay dudas con este. Profe, si una fuerza no está aplicada en el centro de ese objeto, o en el centro de masa, no genera traslación, ¿cierto? ¿Cuál genera? ¿Qué relación nos genera? O sea, no generaría un torque, ¿cierto? O sea, si la fuerza pasa por el centro de masa, en este caso de la esfera, no generaría torque. En este caso particular, de las 3 fuerzas, ahí tenemos aquí la normal, el peso se aplica directamente al centro de masa, por lo tanto no genera torque. Esta normal pasa por el centro de masa. Sí. Por lo tanto tampoco genera torque. La única que generaría torque sería el roce. Sí, pero si el plano, por ejemplo, no estuviera inclinado, estuviera así recto, por decir, ¿Ya? no habría prácticamente roce, ¿cierto? Porque como no habría... O sea, para que ruede tiene que haber roce. Y además tiene que haber una fuerza que aplicada, y seguramente haría torque también.
Sí, pero eso, que si no hay una fuerza como de traslación, tampoco hay como al mismo tiempo una fuerza de roce, ¿cierto? Por decirse. Entonces, si no hay traslación y el tipo no está girando, y no está girando no habría roce. El cuerpo estaría en Sí. reposo, en ese caso. Pero si solo girara, entonces ahí sí se produciría como al producirse ese movimiento combinado. El proceso de eh, movimiento combinado ahí tendría que haber roce. sí, pero eso no Tendría que haber estaría roce, producido por la traslación de la pelota, por decirse. Si es que el claro, plano tendría que haber estuviera... roce, porque si no hubiera roce resbalaría. Sí. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? ¿Con este problema? Parece que no. Todo claro, perfecto. Problema 4, el último dado por el coordinador, dice una barra homogénea de largo L y masa M puede oscilar en torno a un eje fijo E perpendicular al plano de la figura. La barra se suelta desde el reposo cuando el ángulo es θ. Se pide encuentra una expresión para la aceleración angular de la barra justo que puede ser soltada y una expresión para la rapidez angular de la barra en el instante en que pasa por la posición vertical. La A del segundo principio de Newton para rotaciones, el torque neto es I por alfa, que la aceleración angular, por lo tanto la aceleración angular sería el torque neto partido por I. Esto es una barra delgada girando en torno a uno de sus extremos, por lo tanto el momento en ese es 1/3 de ml al cuadrado. El torque neto, tenemos esta fuerza acá, el peso acá, en la mitad, este θ se repite acá, por lo tanto el torque neto sería mg por L medios por el seno de este ángulo, θ. Y eso se reemplaza en la fórmula. Toda la fórmula, mg L medio seno de θ dividido en 1/3 de ml al cuadrado, esto nos quedaría 3g partido en 2L, seno de θ. Después del problema 2, este es bastante simple. Este resulta bastante simple. Y ahora el B, que tiene que ver con lo que vimos en la semana anterior. Aquí tenemos el modelo. Este sería el nivel de referencia de inicio. Aquí llegamos al final, en la posición al final donde tenemos omega, aquí se suelta. Por lo tanto tenemos cinética rota de 0. Inicialmente tenemos pura potencial gravitatoria y cinética 0. La potencial gravitatoria es mg por esta altura h que se mueve el centro de masa del cuerpo. Acuérdense que las alturas se miden a partir del centro de masa. El nivel de referencia lo estamos colocando justo acá en el centro de masa, la posición del centro de masa en el fin. Por lo tanto, tenemos que calcular esta altura h. Para ello vamos a necesitar calcular esta altura h de acá, que se puede mostrar que es el L medios coseno es L medios coseno de θ. Por lo tanto, esta altura h pequeña va a ser L medios menos h, o L medios factor de 1 menos coseno de θ. L medios menos L medios coseno de θ, lo que nos dejaría L medios factor de 1 menos coseno de θ. Entonces nos va a quedar mgh, o mg L medio factor de 1 menos coseno de θ, igual a 1 medio por I, 1/3 ml al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Y de qué hay que despejar? Se nos van las m's, se nos van uno de los L, se nos van los 1 medio, nos va a quedar que g factor de 1 menos coseno de θ va a ser 1 medio L omega, 1/3 L omega al cuadrado, se despeja omega al cuadrado, 3g partido en L factor de 1 menos coseno de θ, y de ahí raíz cuadrada y nos va a quedar 3g partido por L por 1 menos coseno de θ. Y este sería el resultado. ¿Ya? ¿Dudas con este?
No, todo bien, perfecto. Problema 5. Dice, una barra, ya son problemas míos, entre comillas. Una barra delgada y homogénea, largo L y masa M se instala de modo que puede girar en torno a un eje horizontal fijo, como se muestra en la figura. El roce puede despreciarse, en cierto instante se corta la cuerda. Pregunta, ¿cuál es la aceleración angular de la barra al instante inmediatamente después que se corta la cuerda? ¿Cuál es la aceleración angular de la barra al instante en que pasa por la posición horizontal? Y C, usando la conservación de la energía, ¿cuál es la rapidez angular de la barra al instante en que alcanza la posición angular de la pregunta anterior? Este es un problema viejo de 110 pre-metodologías activas. Entonces, lo mismo de siempre, el segundo principio de Newton para rotaciones y torque neto es igual a I por alfa, donde alfa es torque neto partido por I. Y la barra delgada, misma caso anterior, 1/3 de m al cuadrado al momento de inercia. Entonces aquí tenemos las dos situaciones. Tenemos que este ángulo acá es 55, por tanto este ángulo aquí va a ser 35 grados. Esta distancia es L medio, por lo tanto el torque neto va a ser mg L medios por el seno de este ángulo que es 35. Reemplazamos en esta expresión, mg L medio seno de 35 por 1/3 de m al cuadrado, entonces nos va a quedar 3g partido en 2L por seno de 35. En el B, justo en esa posición vamos a tener que mg va a ser perpendicular al brazo de palanca, por lo tanto no hay que sacar seno de nada. El torque neto va a ser mg L medios, por lo tanto alfa va a ser mg L medios dividido en 1/3 de m al cuadrado, lo que nos daría 3g partido en 2L. Bastante simple este caso, después de lo que hemos visto antes. Y ahora para el caso de velocidad angular. Aquí tenemos nuevamente posición de inicio, posición de fin, aquí tenemos una cierta velocidad angular. Nos va a interesar esta altura h que va a marcar cuánto es la energía potencial gravitatoria en el inicio, porque inicialmente tenemos pura gravitatoria, final pura cinética de rotación. H en este caso sería L medios, que sería esta altura por seno de 55. Nos va a quedar por igualdad por conservación de energía, mgh igual a 1 medio I por omega al cuadrado. Mg por L medio por seno de 55 va a ser 1 medio por 1/3 ml al cuadrado, que es el momento de inercia por omega al cuadrado. Se simplifica, se despeja omega al cuadrado, que sería 3g partido en L por seno de 55, y se saca finalmente la raíz cuadrada, y este sería el omega que tendríamos en ese punto. 3g por seno de 55 dividido en L, raíz cuadrada. No sé si hay dudas con este. Esperen un momento. Hay una construcción aquí cerca donde vivo que hace mucho ruido. No sé si hay dudas con este. No. ¿Ok? Y vamos a la última pregunta. Esta es un poco más complicada, dice. Un tablero rectangular homogéneo tiene altura A, ancho B y masa M. Inicialmente está sostenido por dos soportes como se indica en la figura. En cierto instante el tablero se suelta del soporte izquierdo y gira en torno al otro soporte, siendo roce despreciable. Se pide a determinado momento en ese el tablero respecto del soporte en torno al cual gira. B, cuál es la aceleración angular del tablero un instante puede soltarse el soporte. C, cuál es la máxima rapidez angular del tablero y en qué posición ocurre. D, cuál es la aceleración angular de la posición determinada en la pregunta C. Entonces, primero vamos a necesitar calcular el momento de inercia respecto al punto P. De los datos que tenemos el caso de la placa rectangular, pero girando en torno al centro de masa. Esta expresión está en la tabla que vimos en la semana 6.
nos daba 1/12 m por a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en este caso, hay que aplicar el teorema de los ejes paralelos. Para ello vamos a tener que conocer esta distancia L, entre P y el centro de giro, que como esto de aquí es a medios y esto de aquí es b medios, se puede determinar que es a al cuadrado cuarto más b al cuadrado cuarto por Pitágoras, o raíz de al cuadrado más b al cuadrado partido en 2. Entonces, aplicando el teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia respecto al punto P va a ser el momento de inercia respecto al centro de masa, que es lo conocido acá, más la masa por L al cuadrado. Entonces, momento de inercia respecto a P sería este valor acá, 1/12 por m por al cuadrado más b al cuadrado, más m por toda esta expresión de L al cuadrado. Entonces nos va a quedar 1/12 más 1/4 m por a al cuadrado más b al cuadrado, y nos quedaría finalmente 1/3 de m, 1/3 por m por a al cuadrado más b al cuadrado. Y ese sería el momento de inercia respecto al punto P. En el B, torque neto es igual al momento de inercia con respecto al punto P por A, de donde alfa sería torque neto partido en P. Este sería el brazo de palanca, que sería L. Entonces el peso sería, el torque neto sería mg por la distancia L por seno de teta. Suponemos que este ángulo teta es el que se repite acá, de donde seno del ángulo teta sería cateto opuesto, que es b medios partido en L. Entonces nos quedaría mg por L por b medios partido en L, se simplifica las L, y nos va a quedar que el torque neto va a ser mg por b medios. Eso se reemplaza en la expresión que obtuvimos anteriormente. Aquí tenemos el momento de inercia calculado en la parte A, y nos quedaría finalmente, al hacer las simplificaciones, 3 por g por b dividido en 2 por a al cuadrado más b al cuadrado, que sería la aceleración angular en ese justo al instante después de que se rompe esto y empieza a girar. Ahora, en el C se pide la velocidad angular en el punto donde se logra la máxima rapidez angular, que sería justo en este punto, en esta situación de acá, cuando el soporte P está perfecto, cuando la diagonal que pasa por el soporte P está perfectamente vertical. Esa sería la situación de máxima velocidad angular. En la parte D vamos a ver por qué sucede eso. ¿Qué sucede? Inicialmente, si tomamos este nivel de referencia, vamos a necesitar calcular esta altura h, que es la diferencia de las posiciones de los centros de masa en ambos puntos de inicio y de fin, en ambas situaciones de inicio y de fin. Tenemos inicialmente pura potencial gravitatoria, aquí pura cinética de rotación. O sea, vamos a tener mg por esta diferencia de altura h, que va a ser igual a un medio del momento de inercia con respecto a p por omega al cuadrado. Vamos a necesitar calcular esta altura h. Esta distancia total es L, que es la misma distancia L que calculamos antes, el a cuadrado, el raíz de al cuadrado más b al cuadrado partido en 2, menos esta distancia de aquí, que va a ser a medios, que sería esta de acá. Por lo tanto, esta distancia h va a ser L menos a medios, raíz de a al cuadrado más b al cuadrado partido en 2 menos a medios. Por lo tanto, esa h va a ser raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado menos a partido en 2. Eso se reemplaza acá. Mg por toda esta expresión anterior, igual a un medio por el momento de inercia que determinamos anteriormente, 1/3 por m por a al cuadrado más b al cuadrado por omega al cuadrado. Se simplifican las m's y los 1 medios, nos va a quedar g por raíz del cuadrado más b al cuadrado menos a, va a ser igual a 1/3 al cuadrado más b al cuadrado por omega al cuadrado, se despeja omega al cuadrado, se saca la raíz y llegamos a esta expresión, que es raíz de 3g por la raíz del cuadrado más b al cuadrado menos a, dividido en a al cuadrado más b al cuadrado. Esta sería la rapidez angular en ese punto. Este problema yo creo que es un poco más elaborado, un poco más complejo desde el punto de vista algebraico. Y en la D se pide la aceleración angular en este punto. Que en este caso es súper simple de resolver, porque tenemos nuevamente que la aceleración angular es el torque neto partido por IP,
Y en este caso el torque, la única fuerza que está aplicándose acá sería el peso. Bueno, esta fuerza por definición no hace torque, pero este peso tiene el brazo de palanca colineal con la fuerza. Por lo tanto, este peso no hace torque, el torque neto va a ser 0 y por tanto en ese punto la aceleración angular es 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el suelta acá va a tener una aceleración angular, digamos, en dirección en contrarreloj, por lo tanto va a ir aumentando la velocidad angular. En este punto, a medida que va girando, la aceleración angular va a ir disminuyendo hasta que llega a 0 acá, y en este punto se alcanza la máxima rapidez angular. Cuando pasa al otro lado, la aceleración angular va a ir apuntando en sentido opuesto a la velocidad angular, por lo tanto va a ir disminuyendo la velocidad angular hasta que eventualmente se detenga al otro lado. Entonces aquí vamos a tener una situación con algún grado de oscilación. Por eso en este punto medio, cuando llegan a este punto, la rapidez angular es máxima. No sé si quedan dudas con este. ¿Dudas con este? Este es el último ejercicio. Si no hay dudas, déjenme revisar. Quiero revisar algún ejercicio anterior que no me tincó mucho. Quiero ver un ejercicio anterior. Que es este de acá. Y me gustaría verlo bien, porque no. A ver, porque aquí es. Esto de aquí es 30, porque esto de aquí sería 30. Tengo que hacer una corrección, porque esto es 30, esto es 60 y esto es 60. Voy a tener que corregir en el dibujo. Y me parece que el resultado da igual. No, voy a tener que revisar bien el B. Voy a tener que revisar bien el B porque me parece que hay algo raro acá. ¿Ya? Sería muy largo verlo ahora, pero me parece, porque a veces tendría que ser 30, 60, 60. Entonces sería MG. Déjame revisar algo, a ver. Porque además este PQ es en detalle, este PQ es el triángulo, también altura de triángulo equilátero como en otro caso. Entonces sería MG, raíz de 3 medios L, por ese ángulo de aquí, este ángulo aquí tendría que ser 60, este ángulo aquí tendría que ser 60, por seno de 60 que es de 3 medios, entonces daría 3 cuartos. No. Este resultado es correcto, este resultado de acá es correcto, pero tengo que ver algunas cosas de ángulos acá, ¿ya? Tengo que revisar algunas cosas de ángulo acá, pero el resultado que está acá es correcto, ¿ya? Ahora, terminada la clase, voy a ponerme a revisar eso y voy a entregar la versión corregida. ¿Ok?